Era una noche particularmente extraña en la vecindad. La luna brillaba intensamente, pero su luz parecía no iluminar del todo. Una espesa niebla envolvía los pasillos y patios, como si la oscuridad estuviera viva, acechando a quienes se atrevían a salir. Don Ramón estaba sentado en el patio, fumando un cigarro viejo que había encontrado en el bolsillo de su camisa. El chavo lo observaba desde el barril, con su mirada curiosa y el ceño ligeramente fruncido. La noche no era como las demás. Había algo en el aire, algo que hacía que incluso el chavo, siempre tan despreocupado, sintiera una extraña inquietud. ¿Y ahora tú qué traes?, preguntó don Ramón, notando el nerviosismo del niño. Es que, siento que alguien nos está mirando, murmuró el chavo, mirando hacia la entrada de la vecindad. Don Ramón buzó, pero antes de que pudiera decir algo, un sonido seco resonó en la calle. Parecía el chirrido de un metal arrastrándose por el pavimento, como si algo afilado estuviera siendo arrastrado lentamente. ¿Qué fue eso?, preguntó el chavo, escondiéndose un poco más en su barril. Don Ramón se puso de pie, tratando de ver a través de la niebla. No había nada. Pero ese sonido continuaba, cada vez más cerca. Al día siguiente, el ambiente en la vecindad no mejoró. La chilindrina estaba con Popis y Patty en su casa, planeando alguna travesura, mientras doña Florinda regañaba a Kiko por ensuciarse la ropa. El profesor Girafales había llegado con su típico ramo de flores para doña Florinda, pero incluso él notaba algo extraño en el ambiente. Doña Florinda, ¿no siente usted que la vecindad está distinta?, preguntó, ajustándose los lentes. Seguro son ideas suyas, profesor, respondió ella, aunque su tono no era tan firme como de costumbre. Esa noche, todos decidieron quedarse dentro de sus casas, excepto don Ramón, quien había aceptado cuidar la vecindad porque el señor Barriga le había prometido un descuento en la renta. El silbido de un viento helado lo despertó mientras dormía en una silla del patio. Al abrir los ojos, vio una figura alta y delgada, de rostro quemado y con un sombrero raído, parada en el centro del patio. En su mano derecha, llevaba un guante con cuchillas largas y afiladas, que brillaban bajo la tenue luz de la luna. Don Ramón se levantó de un salto, pero cuando quiso gritar para alertar a los demás, su voz se quedó atrapada en su garganta. La figura levantó el brazo y señaló al barril del chavo. Una risa macabra llenó el aire, una risa que parecía provenir de todos lados. De pronto, la figura desapareció, como si la niebla se la hubiera tragado. Don Ramón, temblando, corrió hacia el barril, pero estaba vacío. El chavo había desaparecido. Don Ramón no había dormido ni un minuto. La desaparición del chavo lo tenía inquieto, y cada vez que cerraba los ojos, oía ese chirrido metálico, como si algo afilado se arrastrara cerca de él. Sin embargo, cuando llegó la mañana, nadie parecía tan preocupado como él esperaba. Seguro se fue a vagabundear, ya sabes cómo es, le dijo doña Florinda con un aire despectivo mientras Kiko inflaba su pelota junto a ella. ¿Sí? Ese muerto de hambre siempre anda en la calle buscando comida, guácala. Añadió Kiko, llevándose un tortazo de su madre por interrumpir. Don Ramón apretó los dientes. Aunque el chavo solía desaparecer, esta vez era diferente. Algo en el aire le decía que el niño no había salido de la vecindad. Decidió no insistir, pero el presentimiento no lo abandonaba. Esa noche, mientras todos dormían, Freddy Krueger comenzó a acecharlos uno por uno. Kiko se fue a la cama enfurruñado porque su madre no le había comprado otro juguete. Entre
entre sueños, apareció en un gigantesco parque lleno de globos y dulces. Estaba feliz, rebotando su pelota favorita, cuando algo extraño ocurrió. Todos los globos comenzaron a desinflarse al mismo tiempo, soltando un sonido sibilante que hizo eco en el lugar. ¡Mamá!, llamó Kiko, girando sobre sí mismo, pero no había nadie. Unos pasos resonaron detrás de él. Se dio la vuelta y vio a un hombre alto y encorvado con un sombrero viejo y un rostro horriblemente quemado. Freddy Krueger lo miró, sonriendo de forma macabra mientras pasaba las cuchillas de su guante sobre su lengua. ¿Quieres jugar con tu pelota, niño llorón?, dijo Freddy con una voz grave y burlona. Kiko intentó gritar, pero su voz no salía. Cuando trató de correr, se dio cuenta de que sus piernas no respondían. Freddy lanzó la pelota al aire, pero esta se transformó en una enorme cuchilla que cayó directamente sobre el pecho del niño. La sangre salpicó los globos desinflados mientras Freddy soltaba una risa escalofriante. En la vida real, doña Florinda despertó sobresaltada al oír un sonido sordo. Encendió la luz y vio a Kiko inmóvil en su cama, con los ojos abiertos de par en par y un rastro de sangre goteando de su pecho. «Kiko. No, mi hijo», gritó histéricamente. Ñoño soñaba que estaba comiendo un enorme pastel de chocolate en el patio de la vecindad. Su padre, el señor Barriga, lo miraba orgulloso desde una esquina. «Come, hijo, todo esto es tuyo», le dijo su padre con una sonrisa cálida. Ñoño no necesitaba más motivación. Tomó un gran trozo del pastel y lo devoró, pero a medida que comía, algo empezó a cambiar. El sabor dulce del chocolate se volvió metálico, como sangre. Ñoño escupió el bocado y miró el pastel, que ahora tenía gusanos saliendo de él. «¿Qué pasa, niño glotón? ¿Ya te llenaste?», dijo una voz detrás de él. Ñoño se giró y vio a Freddy Krueger. Este se acercó lentamente, arrastrando su guante con cuchillas sobre la mesa. Ñoño intentó levantarse, pero su cuerpo estaba pegado al suelo como si estuviera atrapado en un charco de miel. «Papá, ayúdame», gritó Ñoño. El señor Barriga se levantó, pero cuando intentó acercarse, Freddy lo atravesó con las cuchillas sin esfuerzo, desintegrándolo en el aire. «Tu papi no está aquí, gordito. Ahora, es hora del postre». Freddy abrió el pastel, revelando una boca gigante llena de dientes afilados, que se lanzó sobre Ñoño, devorándolo por completo. En la vida real, el señor Barriga entró corriendo a la habitación de su hijo tras oír un grito, solo para encontrar la cama vacía, como si Ñoño nunca hubiera estado ahí. A la mañana siguiente, el caos se había desatado en la vecindad. Doña Florinda lloraba desconsoladamente por la muerte de Kiko, mientras el señor Barriga intentaba explicar la desaparición de Ñoño. Don Ramón los observaba desde lejos, cada vez más convencido de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. La Chilindrina, Popis, Patty y Gloria también empezaban a sentir un extraño malestar. Doña Clotilde, conocida como la bruja del 71, intentó convencer a los demás de que había fuerzas oscuras en la vecindad. «Esto no es normal. Hay algo entre nosotros», dijo, mirando hacia el barril vacío del chavo. El profesor Girafales trató de calmarla, pero en su interior, él también empezaba a tener miedo. Don Ramón decidió no quedarse callado. «Ayer vi algo, una figura rara en la noche. Y ahora estos muchachos, algo está pasando, y tenemos que averiguar qué es». Pero antes de que pudieran organizarse, doña Florinda salió corriendo, señalando el barril del chavo. «Ahí está. Lo vi moverse». Todos se acercaron con cautela, pero el barril seguía vacío. Sin embargo, el aire
se volvió helado, y un susurro apenas audible recorrió la vecindad. Uno por uno caerán. El sol se escondía detrás de las nubes grises mientras la vecindad caía en un estado de pánico. La muerte de Kiko y la desaparición de Ñoño tenían a todos desconcertados. Nadie quería admitirlo, pero una sensación opresiva llenaba el ambiente. Don Ramón no había pegado ojo. El rostro quemado y la risa escalofriante de Freddy no se le borraban de la mente. Aunque intentaba actuar como si nada pasara, sabía que algo oscuro se estaba apoderando de la vecindad. La Chilindrina, Popis y Patty. La reunión que salió mal esa noche, la Chilindrina convenció a Popis y a Patty de quedarse en su casa para jugar. Las tres chicas intentaban distraerse con una vieja baraja de cartas que encontraron en el baúl de Don Ramón. Sin embargo, cada una llevaba su propio peso de miedo. ¿No les da miedo lo que pasó con Kiko y Ñoño?, preguntó Patty, rompiendo el silencio. No seas tonta, seguro fue una coincidencia. Ñoño debe estar escondido, y lo de Kiko, pues... La Chilindrina no terminó la frase. Popis, con su típica ingenuidad, dijo: mi mami siempre dice que la vecindad está maldita por culpa de la bruja del 71. La Chilindrina rodó los ojos. Esas son tonterías. Aunque, bajó la voz, ayer mi papá dijo que vio a alguien raro en la noche. Las tres se miraron con nerviosismo. Decidieron apagar las luces para no asustarse más y se quedaron dormidas. Lo que ninguna sabía es que Freddy ya había puesto los ojos en ellas. Popis soñaba que estaba en un jardín lleno de flores brillantes y mariposas. Estaba feliz, recogiendo rosas de un tamaño impresionante. Sin embargo, de repente notó que las flores comenzaron a marchitarse rápidamente. Las mariposas cayeron al suelo, muertas. El cielo se oscureció, y al girar la cabeza, vio a Freddy Krueger, afilando sus cuchillas contra un árbol muerto. ¡Qué niña más dulce! ¿Quieres oler estas flores?, dijo Freddy, extendiendo un ramo de rosas negras que goteaban sangre. Popis retrocedió, pero sus pies se hundieron en el suelo, que había comenzado a transformarse en un pantano negro. Freddy avanzó lentamente, disfrutando de su miedo. Siempre tan inocente, lástima que aquí no hay adultos para salvarte. Con un movimiento rápido, Freddy lanzó una de sus cuchillas, cortando el cuello de Popis. La sangre se mezcló con el lodo, mientras Freddy reía cruelmente. En el mundo real, la Chilindrina despertó sobresaltada y vio a Popis convulsionando en el suelo. Cuando intentó ayudarla, su prima dejó de moverse. Había muerto, con una expresión de puro terror en el rostro. Patty soñaba que estaba caminando por una playa paradisíaca. El agua era cristalina, y el sol brillaba con fuerza. Pero algo no encajaba. Las olas comenzaron a teñirse de rojo, como si alguien hubiera derramado sangre en el océano. Al mirar más de cerca, vio un sombrero flotando en el agua. De pronto, Freddy emergió, cubierto de sangre y sonriendo. «Hola, bonita. ¿Listos para un poco de diversión en la playa?», gritó, mientras agitaba su guante de cuchillas. Patty intentó correr, pero la arena bajo sus pies se volvió vidriosa, cortando su piel con cada paso. Freddy se movió rápido, atrapándola por el cabello. La levantó como si no pesara nada y la arrojó al agua roja. Patty gritó, pero las cuchillas de Freddy salieron del agua como tentáculos, atravesándola desde todos los ángulos. En la realidad, la Chilindrina solo pudo observar con horror cómo Patty dejó de respirar en su sueño, con marcas inexplicables apareciendo en su piel como si hubieran sido hechas por cuchillas.
La Chilindrina, ahora sola en la habitación, temblaba de miedo. Las muertes de sus amigas la habían dejado paralizada, pero aún no estaba a salvo. A pesar de estar despierta, comenzó a escuchar la risa de Freddy resonando en la habitación. «No puedes escapar de mí, ni siquiera despierta», gritó Freddy, apareciendo en la esquina de la habitación, aunque ella estaba completamente consciente. La Chilindrina corrió hacia la puerta, pero esta estaba bloqueada. Gritó por su padre, pero no hubo respuesta. Freddy se acercaba lentamente, rascando las paredes con sus cuchillas. «Te dejaré vivir, por ahora», susurró, justo antes de desaparecer. Don Ramón abrió la puerta de golpe y encontró a su hija acurrucada en una esquina, llorando. «Papá, lo vi. Vi al hombre con las cuchillas». Don Ramón la abrazó, tratando de calmarla, pero ahora estaba más convencido que nunca de que algo verdaderamente maligno estaba ocurriendo. Esa misma noche, doña Clotilde se acercó a don Ramón. Había escuchado los rumores y estaba segura de que algo sobrenatural estaba atacando a la vecindad. «Don Ramón, esto no es casualidad. Algo oscuro está aquí, y debemos enfrentarlo antes de que sea demasiado tarde». «¿Cómo? ¿Qué hacemos?», preguntó don Ramón, desesperado. Doña Clotilde sacó un pequeño amuleto de su bolsillo. «Este lugar está maldito. Necesitamos hacer un ritual de protección. Pero, para eso, necesito la ayuda de todos». El miedo se apoderaba de los habitantes restantes, pero no todos estaban dispuestos a creer en las palabras de la bruja del 71. Sin embargo, don Ramón sabía que ya no podían ignorar la verdad. Esa noche, nadie durmió en la vecindad, pero Freddy no necesitaba paciencia. Él sabía que los sueños eran inevitables, y cada uno caería eventualmente. El miedo era un huésped permanente en la vecindad. Las muertes de Kiko, Ñoño, Popis y Patty habían dejado a los vecinos desquiciados. Nadie dormía bien, y el ambiente se sentía pesado, como si algo invisible los estuviera observando. Don Ramón, decidido a proteger a la Chilindrina, pasó el día buscando a doña Clotilde. Si alguien entendía lo que estaba pasando, era ella. «Bruja del 71. Necesito que me diga cómo detener a esa cosa, o lo que sea que está matando a los niños». Doña Clotilde lo miró con seriedad. «Don Ramón, esto no es cualquier espíritu. Es un demonio que se alimenta de los miedos más profundos, y ataca en los sueños. Freddy Krueger no es fácil de vencer». Don Ramón la escuchó con atención, aunque su escepticismo luchaba por mantenerse. «¿Y qué hacemos? Porque no voy a dejar que se lleve a mi hija». Doña Clotilde sacó un libro viejo y desgastado, con símbolos extraños en la portada. «Aquí está la clave para enfrentarlo, pero vamos a necesitar a todos los vecinos. Debemos realizar un ritual para protegernos y encerrarlo en su mundo». Con la promesa de ayuda, don Ramón fue a buscar al resto de los vecinos. Sin embargo, esa misma noche, Freddy ya tenía nuevos objetivos. Gloria, cansada de los eventos recientes, decidió encerrarse en su cuarto. Encendió una vela y rezó, intentando calmarse. Cerró los ojos por un momento, pero cuando los abrió, no estaba en su habitación. Se encontraba en un pasillo oscuro, con espejos rotos a los lados. Cada paso que daba resonaba como si estuviera en una caverna vacía. «Hola. ¿Hay alguien ahí?», preguntó, su voz temblando. De los espejos comenzó a surgir una figura alta y encorvada.
Freddy Krueger salió de las grietas, con su sombrero ladeado y sus cuchillas brillando. Siempre tan hermosa, pero, ¿qué tal sin rostro? Antes de que Gloria pudiera reaccionar, Freddy la atrapó contra uno de los espejos. Con un movimiento brutal, deslizó sus cuchillas por su rostro, arrancando la piel mientras su risa resonaba en el lugar. En el mundo real, Doña Florinda encontró el cuerpo de Gloria en su habitación, con el rostro completamente desfigurado. El profesor Girafales. El maestro en pánico. El profesor Girafales, escéptico por naturaleza, intentaba racionalizar lo que estaba ocurriendo. Se sentó en su sillón, fumando un cigarro mientras revisaba viejos artículos sobre crímenes inexplicables. Finalmente, el cansancio lo venció. En su sueño, se encontró en una gigantesca aula vacía. Las paredes estaban cubiertas de ecuaciones y fórmulas escritas con sangre. Al fondo del salón, Freddy estaba sentado en un pupitre, golpeando su guante contra el escritorio. Profesor. ¿Qué pasó con la lección? ¿No sabe que los exámenes son mortales? Girafales intentó correr, pero la puerta del aula estaba bloqueada. Freddy se acercó lentamente, rastrillando las cuchillas contra las paredes. Vamos, profe, enséñeme algo útil, como cómo morir con estilo. Con un movimiento rápido, Freddy clavó sus cuchillas en el pecho del profesor Girafales, quien cayó al suelo intentando respirar. En el mundo real, los gritos del profesor despertaron a los vecinos. Cuando don Ramón llegó corriendo a su cuarto, encontró el cuerpo del profesor desplomado en su sillón, con sangre empapando su camisa. Doña Florinda. El colapso del poder. Doña Florinda estaba devastada tras la muerte de Kiko. Encerrada en su casa, evitaba a los demás vecinos. Esa noche, mientras dormía, soñó que estaba en una elegante mansión, llena de espejos y adornos de lujo. Esto es más adecuado para alguien como yo, se dijo a sí misma. Pero su reflejo en el espejo comenzó a distorsionarse. Su imagen se burlaba de ella, y al mirar más de cerca, vio a Freddy detrás de su reflejo. ¿Quién es la reina aquí, Florinda?, dijo Freddy, rompiendo el espejo y agarrándola del cuello. Doña Florinda intentó pelear, pero Freddy la arrastró al suelo. Su grito fue lo último que se oyó antes de que todo quedara en silencio. En la realidad, cuando Doña Clotilde entró en la casa, encontró a Doña Florinda tirada en el suelo con cortes profundos en el cuello. Las muertes de Gloria, el profesor Girafales y Doña Florinda habían dejado a la vecindad en caos. Doña Clotilde convenció a don Ramón de reunir a los vecinos restantes. La Chilindrina, Doña Clotilde, Patty, y él mismo. Debemos actuar rápido, o Freddy se llevará a todos, dijo Doña Clotilde, mientras encendía velas alrededor de un círculo dibujado con sal y ceniza. Don Ramón, aunque aterrado, estaba dispuesto a todo por salvar a su hija. Díganos qué hacer. Doña Clotilde comenzó a recitar un conjuro en voz baja, pero algo no estaba bien. Una ráfaga de viento apagó las velas, y una risa escalofriante resonó en la vecindad. No pueden detenerme. Esto es solo el comienzo, dijo la voz de Freddy, mientras una figura sombría comenzaba a materializarse dentro del círculo. Don Ramón sostuvo a la Chilindrina mientras Doña Clotilde intentaba reforzar la protección. Sin embargo, Freddy ya estaba dentro de la vecindad, y no iba a detenerse hasta que todos estuvieran muertos. La vecindad ya no era la misma. El terror había transformado todo lo que alguna vez fue un lugar lleno de risas y diversión en un sitio oscuro y desolado. Cada día traía consigo nuevas tragedias, y Freddy Krueger parecía más fuerte que nunca.
Don Ramón, decidido a proteger a su hija a toda costa, continuaba buscando una forma de derrotar a Freddy. Con la ayuda de doña Clotilde, quien había encontrado un antiguo ritual para hacer frente al demonio, la vecindad parecía tener una última oportunidad. Pero sabían que debían actuar rápido, o perderían todo. Esa noche, don Ramón, la Chilindrina y doña Clotilde se reunieron una vez más en la habitación de la vecindad. El conjuro final que podría sellar a Freddy Krueger de una vez por todas estaba listo, pero el peligro era inminente. Freddy no tardaría en llegar. Este es nuestro último intento, dijo doña Clotilde, mientras trazaba los símbolos mágicos en el suelo con tiza. Si fallamos, no habrá vuelta atrás. La Chilindrina, temblando de miedo pero con determinación en sus ojos, asintió. Sabía que Freddy no iba a parar hasta destruirlos a todos. Hazlo, doña Clotilde. Estamos listos, dijo don Ramón, sujetando la mano de la Chilindrina con fuerza. El ritual comenzó. Doña Clotilde comenzó a recitar las palabras en voz baja, pero en el momento en que las primeras palabras salieron de su boca, una risa malévola llenó el aire. Freddy Krueger había llegado. Con un estruendo, la figura de Freddy Krueger emergió en la habitación. Su sombrero oscuro y sus cuchillas brillaban bajo la luz de las velas. Su risa cruel resonaba mientras se acercaba lentamente a ellos. «No pueden detenerme», gritó Freddy, sus ojos brillando con malicia. «Nadie puede». Don Ramón se puso frente a su hija, dispuesto a dar su vida para protegerla. «Chilindrina, corre», gritó. Pero antes de que ella pudiera moverse, Freddy se adelantó y con un solo movimiento de su guante, rasgó el aire y alcanzó a doña Clotilde. La bruja del 71 cayó al suelo con un grito ahogado, mientras Freddy la destrozaba con sus cuchillas. La magia que ella había estado recitando desapareció, y el círculo protector se desintegró. «Doña Clotilde», gritó la Chilindrina, sin poder evitar las lágrimas. Freddy sonrió, disfrutando del sufrimiento que causaba, y avanzó hacia la Chilindrina. Ella intentó correr, pero Freddy la alcanzó antes de que pudiera dar un solo paso. Con un rápido movimiento, la levantó en el aire y la aplastó contra la pared. El sonido de sus huesos quebrándose resonó por toda la vecindad. «¡No!», don Ramón gritó, corriendo hacia Freddy con toda la furia que podía reunir. Pero antes de que pudiera llegar, Freddy lo empujó contra el suelo, clavando sus cuchillas en el suelo junto a su cabeza. La Chilindrina, tirada en el suelo, miró a su padre. «Papá», susurró, sus ojos llenos de dolor y terror. Con un grito, Freddy levantó su guante y lo hundió en el pecho de la Chilindrina. El cuerpo de la niña se quedó inmóvil mientras la risa de Freddy llenaba la habitación. Don Ramón y el último sacrificio. Don Ramón, completamente devastado, vio como su hija caía. La furia y el dolor lo invadieron, pero algo dentro de él le decía que aún podía salvarse, que aún podía vencer a Freddy. Con una fuerza que ni él sabía que tenía, se levantó y, con todas sus fuerzas, atacó a Freddy. En una desesperada lucha, logró empujarlo hacia atrás, alejándolo momentáneamente. «Déjala en paz. No la toques», gritó, a punto de explotar de rabia. Freddy se burló de él, pero don Ramón no iba a rendirse. Con un último esfuerzo, se abalanzó sobre Freddy, y aunque lo sabía, le dio su golpe final. Freddy, al verse golpeado, intentó levantarse, pero algo dentro de él comenzó a desintegrarse. El conjuro de doña Clotilde, aunque interrumpido, había dejado una pequeña grieta en la barrera que Freddy había creado. «Esto no acaba así»,
gritó Freddy, pero su figura comenzó a desvanecerse lentamente, hasta que finalmente se desintegró por completo, dejando solo un rastro de cenizas en el aire. El silencio de la vecindad con Freddy derrotado, el silencio invadió la vecindad. Don Ramón, con la respiración entrecortada y las lágrimas en los ojos, se arrodilló junto al cuerpo de su hija. La vecindad ya no era el lugar alegre que alguna vez fue. La oscuridad que Freddy había dejado atrás no se iría tan fácilmente. Con el último aliento de su hija desapareciendo en sus brazos, Don Ramón susurró: «Te prometo que nunca te olvidaré». Él estaba solo, rodeado por la muerte que Freddy había dejado. La vecindad, aunque libre del monstruo, nunca sería la misma. La vecindad, aunque libre de Freddy Krueger, seguía sumida en la oscuridad. Don Ramón, el último sobreviviente, caminaba entre las sombras, destrozado por la pérdida de su hija, su vecina doña Clotilde y todos los demás. Había sobrevivido a la pesadilla de Freddy, pero el dolor de haber perdido a todos a su alrededor lo consumía. Cada rincón de la vecindad parecía más vacío, más frío, y aunque el terror había disminuido, no parecía haber terminado para Don Ramón. Había algo en el aire, una sensación extraña que lo perseguía, como si estuviera esperando algo más. A pesar de todo lo que había vivido, no podía escapar de la sensación de que no estaba solo. Una noche, mientras caminaba por los pasillos de la vecindad, algo peculiar llamó su atención. Una pequeña figura se asomaba por la esquina del pasillo, completamente inmóvil. Al principio, pensó que era una ilusión, producto del cansancio y la tristeza que lo rodeaban, pero cuando se acercó, pudo distinguir una figura de juguete, un muñeco con ojos de plástico y una expresión malévola. Don Ramón, confundido, se agachó para ver mejor al muñeco. Nunca lo había visto antes, pero algo en su presencia lo incomodó profundamente. El muñeco, con su cabello desordenado y su ropa desgastada, parecía fuera de lugar en la vecindad. Al principio, lo ignoró, pero una sensación extraña se apoderó de él. ¿Qué haces aquí?», preguntó Don Ramón, mirando al muñeco con desconcierto. De repente, el muñeco comenzó a moverse. Primero, un ligero temblor en su brazo, luego una risa suave, pero terrorífica, escapó de su boca. El muñeco levantó la cabeza y sus ojos, antes vacíos, ahora brillaban con una malicia siniestra. «Hola, Don Ramón», dijo el muñeco con una voz espantosa, casi humana. La risa se hizo más fuerte. «Soy Chucky, el muñeco diabólico». Don Ramón, paralizado por el miedo, dio un paso atrás. Recordaba haber escuchado historias sobre un muñeco asesino, pero nunca pensó que algo así podría llegar a su vecindad. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Don Ramón, mientras su cuerpo comenzaba a temblar. Chucky dio un paso hacia él, sus cuchillos afilados brillando bajo la tenue luz. «Lo que quiero, es divertirme un poco», respondió Chucky con una sonrisa macabra. «Y tú serás mi próximo juguete». Don Ramón intentó retroceder, pero el muñeco era más rápido de lo que parecía. Con un movimiento ágil, Chucky saltó hacia él, apuñalándolo en el abdomen con uno de sus cuchillos. Don Ramón cayó al suelo, sintiendo el dolor profundo en su estómago. «¡Maldito muñeco!», gritó Don Ramón, tratando de luchar, pero Chucky lo mantenía inmovilizado. «Tú, mi amigo, has sido demasiado valiente, pero no lo suficiente», dijo Chucky, mientras clavaba el cuchillo más profundamente. Don Ramón trató de defenderse, pero el muñeco era imparable. Con una risa cruel, Chucky se acercó aún más. «Nunca escaparás, Don Ramón.
Yo soy el rey del terror ahora. Y con un último golpe, Chucky le atravesó el corazón. El cuerpo de Don Ramón cayó al suelo, su vida extinguida por las cuchillas del muñeco diabólico. Chucky se alejó, satisfecho por la carnicería que había causado. Se detuvo por un momento para observar a su víctima, ahora sin vida. Esto es lo que pasa cuando te enfrentas a los verdaderos monstruos, dijo el muñeco, mirando a Don Ramón con desdén. La vecindad, que había estado sumida en el silencio después de la muerte de Freddy, volvió a ser un lugar de horror. El cuerpo de Don Ramón permaneció en el suelo, pero ya no había nadie que lo defendiera, nadie que se levantara para detener a Chucky. La vecindad parecía haber sido olvidada por la gente. Las casas estaban vacías, la gente ya no salía a las calles. Aquel lugar, antes lleno de risas y gritos de niños, ahora era solo el eco de la desesperación. Don Ramón había caído, pero el horror no había terminado. Chucky, el muñeco diabólico, estaba satisfecho con la muerte de Don Ramón. Sin embargo, algo en su mente retorcida le decía que debía seguir buscando nuevas víctimas. El miedo era su alimento, y la vecindad, aunque había quedado vacía, le parecía un lugar perfecto para continuar su reinado de terror. La llegada del Chapulín Colorado una noche, mientras Chucky recorría los pasillos desmoronados de la vecindad, escuchó un sonido familiar. Un ruido metálico, como si algo pequeño y ligero estuviera acercándose. Cuando se asomó por una esquina, vio una figura que le era completamente extraña en medio de su reinado de terror. Un hombre pequeño con un traje amarillo, capa roja y un chipote chillón. Eso no se lo debo permitir a nadie, exclamó el Chapulín Colorado, observando a Chucky con valentía. Chucky, por un momento, se detuvo, confundido por la aparición. Nunca había enfrentado a alguien como el Chapulín. A pesar de ser un muñeco, sentía una extraña fascinación por la figura, y una profunda ira se encendió dentro de él. ¿Y tú qué eres?, dijo Chucky, con una sonrisa maliciosa. ¿Un héroe? Eso es lo que menos necesito ahora. Sí, soy el Chapulín Colorado, el superhéroe que te va a detener, gritó el Chapulín, levantando su chipote chillón. Que no te quede duda. Con su chipote chillón en la mano, el Chapulín Colorado avanzó hacia Chucky, dispuesto a darle batalla. Chucky se rió con una risa aguda, burlándose de su oponente. El muñeco, a pesar de ser pequeño, era extremadamente rápido y mortal. Mientras el Chapulín intentaba golpearlo con su chipote, Chucky lo esquivaba con facilidad, haciendo cortos movimientos que dejaban al héroe vulnerable. Lo peor de todo esto es que siempre tengo que lidiar con los tontos, dijo Chucky, mientras saltaba y se lanzaba sobre el Chapulín. Con un rápido movimiento, el muñeco clavó una de sus cuchillas en el brazo del Chapulín. El héroe, con una expresión de dolor, retrocedió. ¡Ay, ay, ay! Eso sí que no me lo esperaba, gritó el Chapulín, intentando esquivar el siguiente golpe de Chucky, pero el muñeco le dio un corte profundo en el costado. A pesar de su lucha valiente, el Chapulín no podía hacer frente a la agilidad y la violencia de Chucky. En cada intento de enfrentarlo, el muñeco lo hería más, burlándose de él en cada oportunidad. ¿De verdad creías que podrías detenerme?, preguntó Chucky con una sonrisa asesina. Los héroes no me detienen. Nada me detiene. El Chapulín, ya debilitado y sangrando, levantó su chipote por última vez, pero fue en vano. Con un movimiento rápido, Chucky lo derribó y, con una mirada de satisfacción, clavó su cuchillo en el corazón del Chapulín. No puede ser.
gritó el Chapulín, mirando a Chucky con los ojos llenos de sorpresa y terror. El final del Chapulín Colorado, el héroe que siempre estaba dispuesto a salvar a los demás, el Chapulín Colorado, cayó al suelo, su cuerpo inmóvil. Chucky, satisfecho con la muerte de este valiente hombre, se alejó, dejando a su víctima atrás. La vecindad era ahora más oscura que nunca. Pero el terror de Chucky no terminaba ahí. Sabía que el mundo estaba lleno de otras víctimas. Y al igual que en la vecindad, la sombra de la muerte se cernía sobre todos aquellos que se interpusieran en su camino. Tras la caída del Chapulín Colorado, Chucky, el muñeco diabólico, se convirtió en una leyenda aún más aterradora. La vecindad, ahora deshabitada, se convirtió en su campo de caza. Pero su hambre de muerte no cesaba. Siempre estaba en busca de nuevas víctimas, y su próximo objetivo eran aquellos que interpretaron a los personajes de la famosa serie. Chucky había oído historias sobre las personas que habían dado vida a los personajes, y su risa se volvió más macabra cada vez que pensaba en ellos. Sabía que, de alguna manera, debía llevar su horror más allá de la vecindad, más allá de todo lo que conocía. En la madrugada, Chucky se dirigió hacia el lugar donde se grababan los programas de televisión, un set abandonado. El lugar estaba oscuro, pero las huellas de aquellos que alguna vez trabajaron allí aún estaban presentes. En un rincón, una sombra emergió, y allí estaba uno de los actores que había interpretado al señor Barriga. ¿Pero qué es esto?, dijo el actor, mirando la figura del muñeco acercándose. ¿Qué quieres de mí, muñeco? Nada personal, respondió Chucky con una sonrisa sádica. Solo estoy buscando diversión. Antes de que el actor pudiera reaccionar, Chucky saltó hacia él y con un rápido movimiento lo atravesó con su cuchilla. La sangre comenzó a brotar, y el actor cayó al suelo, muerto. Chucky se detuvo por un momento, observando el cadáver con satisfacción. Uno menos, murmuró el muñeco, mientras daba media vuelta para buscar a su siguiente víctima. Chucky continuó su ataque por el set, donde comenzó a cazar a los actores que habían dado vida a los personajes de la vecindad. Cada uno, al ver al muñeco, intentó escapar, pero Chucky los persiguió con rapidez y sin piedad. El primero en caer fue el actor que interpretaba a Doña Florinda, quien había estado hablando con otros miembros del equipo de producción. Antes de que pudiera gritar, Chucky apareció de entre las sombras y la apuñaló con su cuchillo en el pecho, matándola al instante. Luego, se dirigió a la sala de maquillaje, donde el actor que había dado vida al profesor Girafales estaba revisando su vestuario. La muerte lo sorprendió cuando menos lo esperaba. Chucky irrumpió en la sala y lo acorraló. Con una risa siniestra, el muñeco le clavó sus cuchillas, destrozando su cuerpo antes de dejarlo caer al suelo, sin vida. Los gritos de horror comenzaron a resonar por el set. Los actores que quedaban intentaron escapar, pero no podían huir del monstruo que los perseguía. El actor que interpretaba a Ñoño fue uno de los siguientes en caer, cuando intentó esconderse en una de las salas de descanso. Chucky lo alcanzó rápidamente y, con una precisión escalofriante, le cortó la garganta. La matanza continuó, y las vidas de los actores que habían dado vida a los personajes de la vecindad se extinguieron una por una. Popis fue la siguiente víctima. Al verla intentando escapar por una ventana, Chucky la alcanzó antes de que pudiera salir y, con su cuchillo, la derribó de un solo golpe. La actriz que había interpretado a Gloria no tuvo mejor suerte. Intentó esconderse en una habitación,
Pero Chucky la encontró rápidamente y, con una ráfaga de risas demoníacas, acabó con su vida. Con todos los actores caídos, Chucky permaneció en el centro del set, rodeado por los cuerpos de aquellos que alguna vez le dieron vida a los personajes más queridos de la vecindad. No quedaba nadie para enfrentarlo. Todos, sin excepción, habían sido eliminados, dejando que el muñeco siguiera su curso imparable. Chucky, con la sensación de haber ganado, caminó sobre los cuerpos, disfrutando de la carnicería. La vecindad y ahora el set de grabación se habían convertido en el escenario perfecto para su reinado de terror. ¿Qué sigue ahora?, se preguntó Chucky, observando las sombras que lo rodeaban. La respuesta era clara. Nadie estaba a salvo. La vecindad y el set de grabación estaban llenos de cadáveres, vestigios de una matanza que parecía interminable. Chucky, el muñeco diabólico, se había asegurado de que no quedara ningún rastro de vida. El aire estaba denso, impregnado con el olor metálico de la sangre y la desesperación. Pero para el muñeco, esto era solo el comienzo. Su misión de destrucción no se había detenido, y su hambre de terror seguía viva. Después de acabar con los actores que habían interpretado a los personajes de la vecindad, Chucky decidió que era hora de dar un paso más. Su siguiente objetivo sería los personajes reales, aquellos que no solo existían en la pantalla, sino que estaban más allá de ella. Los verdaderos actores y actrices que habían dado vida a todo el elenco. Una tarde oscura, cuando el sol se ocultaba tras un cielo nuboso, Chucky dejó el set y se dirigió al hogar de los actores. Tenía una lista. Los nombres de aquellos que habían interpretado a Don Ramón, la Chilindrina, Kiko, el Chavo, Doña Clotilde, y muchos más. No le importaba si estaban retirados, no le importaba su historia. Lo único que importaba era la muerte. Su primera parada fue la casa del actor que había interpretado a Don Ramón, quien había sido uno de los pocos sobrevivientes en la vecindad. Nadie sabía que Chucky aún no lo había olvidado. En su mente retorcida, pensaba que completar la eliminación de los personajes era esencial, y Don Ramón no iba a escapar de su furia. Chucky llegó en medio de la noche, cuando la casa de Don Ramón estaba tranquila, pero la sombra del muñeco no descansaba. Al acercarse a la ventana, vio al actor dormido en su cama, sin saber lo que se avecinaba. Chucky, con una sonrisa sádica, se deslizó por la casa, acercándose al dormitorio. Al abrir la puerta, los ojos del actor se abrieron en terror, pero antes de que pudiera gritar, Chucky lo atacó. El actor luchó con todas sus fuerzas, pero la fuerza del muñeco y su rapidez lo superaban. En un último esfuerzo por sobrevivir, el actor intentó agarrar un arma, pero no lo logró. Chucky lo apuñaló varias veces, hasta que el actor dejó de moverse, cayendo inerte sobre la cama. El último de los grandes, murmuró Chucky, satisfecho con el resultado. Luego, sin perder tiempo, se dirigió a la casa del actor que había interpretado a la Chilindrina, el siguiente en su lista. Llegó a la puerta de su hogar y, como un espectro, esperó. La actriz estaba sola, pero había algo en su mirada que revelaba el terror que sentía por lo que ya sabía. Sin embargo, no tuvo oportunidad de escapar. Chucky irrumpió en su casa y, con un grito aterrador, la atacó. A pesar de su resistencia, ella no pudo hacer mucho antes de que el muñeco le arrebatara la vida. Chucky, satisfecho con lo que había hecho, regresó al set de grabación. Ya no quedaba ningún actor vivo. No había más personajes a los que matar, pero el muñeco sentía que aún había algo que debía hacer. La oscuridad lo envolvía, y la matanza era el único propósito que le quedaba.
De repente, en la penumbra, algo extraño sucedió. Una sombra se movió en el fondo del set. Chucky, al principio sorprendido, no tardó en acercarse. En un rincón oscuro, pudo ver una figura familiar. Era Kiko, el niño que había sido amigo del chavo en la vecindad. Pero algo estaba mal. Kiko no estaba corriendo ni buscando escapar. No había miedo en su rostro. Solo una extraña calma. «Kiko», dijo Chucky, acercándose. Sin previo aviso, Kiko, con una mirada fría, se levantó del rincón. Una sonrisa retorcida se formó en su rostro. Chucky no comprendió lo que estaba pasando. El muñeco se preparó para atacar, pero antes de que pudiera moverse, Kiko levantó las manos, y en sus manos, un objeto afilado brillaba bajo la luz. «Soy yo quien te va a detener, muñeco», gritó Kiko, con una voz fría y calculadora. Con una velocidad y determinación que sorprendieron a Chucky, Kiko se lanzó sobre él, golpeándolo y apuñalándolo con un cuchillo de cocina. Chucky luchó, pero ahora era él quien estaba siendo atacado. El muñeco, acostumbrado a ser el cazador, no podía creer lo que estaba viviendo. Kiko, con una fuerza descomunal, estaba ganando. «Esto no puede estar pasando», dijo Chucky, mientras intentaba liberar sus cuchillos y atacar a Kiko. La lucha fue feroz, y aunque Chucky intentó varias veces apuñalar a su atacante, Kiko siempre estaba un paso adelante, esquivando y contraatacando. Sin embargo, el muñeco no era fácil de derrotar. Con un movimiento brutal, Chucky logró darle un golpe certero a Kiko, arrojándolo al suelo. Pero Kiko no se dio por vencido. Su último esfuerzo fue lanzarse sobre Chucky, apuñalando una vez más al muñeco con furia. Finalmente, los dos cayeron al suelo, exhaustos y gravemente heridos. Kiko, con su última reserva de energía, clavó el cuchillo en el pecho de Chucky, quien finalmente dejó de moverse. La muerte de todos al final, Kiko y Chucky cayeron al suelo, uno junto al otro. La vecindad y el set de grabación había quedado desierto. No había más gritos, ni más vidas que arrebatar. La oscuridad se cernía sobre el lugar, y el terror ya no tenía forma.